Villarroel. Hablar un tema importante, Sí, unos minutos nada más. presente. ¿Ya, María? ¿Ya, Liceo? ¿Ya? Sí, Para profe. comenzar un poquito. Ya, María, excelente. Ya, gracias, María. Bien, entonces, a ver, tenemos esto. Ya, entonces vamos a continuar rápidamente, este, la temática de la semana pasada. La semana pasada colgué la, el PPT de lípidos, no sé si lo vieron, también el audio, a ver, acá está. Entonces, nos quedamos en definir los lípidos en el colesterol, ¿no? El ciclo pentano peritofenantreno. Ay, no, ahí abierto otra cosa, creo. He abierto otra cosa, acá está. Entonces, ahí está. Entonces, habíamos hablado hasta los esteroides. Entonces, los esteroides es un grupo de lípidos también, ¿no? Que básicamente son constituidos en base a una molécula, como ya le dije la semana pasada y hoy día, el ciclopentano perhidrofenandreno, ¿no? O esterano, que es este, ¿no? ¿No? Hay un ciclopentano, ¿no? Ciclopentano perhidrofenandreno, ¿no? Entonces todo esto es el esterano, ¿ya? Entonces los derivados de este ciclopentano perhidrofenandreno son los esteroides, que tienen mucha importancia en la fisiología, por ejemplo, humana, ¿no? Están viendo lo que estoy presentando, ¿no, chicos? ¿Están viendo, no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, Sí. gracias. Entonces tenemos, por ejemplo, el colesterol, que como ustedes ven en su fórmula es una molécula que deriva del esterano, entonces es un esteroide, ¿no? Es un esteroide, el colesterol, que tiene importantes funciones en lo normal como en la patología, ¿no? Lamentablemente en la patología, ¿no? Entonces los esteroles, ¿ya? Tienen un hidroxilo en el carbono 3 y una cadena carbonada en el 17, ¿no? Entonces, en el carbono 3 tienen acá un hidroxilo y una cadena carbonada en el 17, o sea, básicamente esta, ¿no? En el carbono 17, ¿no? Entonces, eso es químicamente un esterol. Ahora va a haber variaciones en cuanto a la cadena carbonada, entre ellas un tipo específico de esterol es el colesterol, ¿no? Entonces, el colesterol forma parte de las membranas celulares, pero de las membranas celulares eucarióticas, ¿ya? El colesterol forma parte de las membranas celulares, entre las membranas celulares eucarióticas, y se sitúa entre los fosfolípidos. Recuerden que vamos a verlo también en citología en célula, que los fosfolípidos son los lípidos estructurales importantes, porque se encuentran en toda membrana biológica, ¿ya? En toda membrana biológica se encuentran los fosfolípidos. Entonces, entre los fosfolípidos de la membrana eucariótica se encuentra el colesterol, que le da estabilidad a la membrana, ¿no? Ahora, lo que más conocemos es el colesterol en la parte negativa, ¿no? Principalmente el colesterol, como es un esteroide, no puede ser transportado por sí misma en sangre, porque la sangre tiene agua. Entonces se transporta en forma de lipoproteínas transportadoras, ¿no? Entonces en esas lipoproteínas, como está acá, ¿no? Tenemos la famosa LDL y la HDL, que son siglas en inglés, que significa lipoproteína de baja densidad. Y HDL es lipoproteína de alta densidad. También hay otras más también, pero vamos a hablar solamente de estas dos. Entonces, la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Se le llama comúnmente el colesterol malo y transporta el colesterol a todos los tejidos menos al hígado, el LDL, ¿no? Y la lipoproteína de alta densidad mayormente se le llama colesterol bueno, como ustedes quizá habrán oído, ¿no? Y también lleva el colesterol, ¿no? Y lo lleva al hígado donde es eliminado por la bilis, ¿no? Entonces, el problema del LDL, de la lipoproteína de baja densidad, comúnmente llamado como colesterol malo, es de que como tiene baja densidad puede precipitar, ya puede precipitar y se puede adosar a la pared interna de las arterias, produciendo lo que se llama aterosclerosis, es decir, como una placa, como si fueran mayólicas de LDL que tiene colesterol, lamentablemente, es como un sarro, ¿no? Que se forma al interior del vaso de la arteria,
disminuyendo el diámetro interno de esta, y justamente por el espacio, por el diámetro donde discurre la sangre, ¿no? Entonces, estas placas de ateroma que condicionan la enfermedad aterosclerosis es producto en gran demasía del depósito de LDL en la cara interna de las arterias, ¿no? Para disminuyendo el espacio por donde la sangre discurre por este vaso sanguíneo de la arteria, ¿no? El problema es cuando se llena de ese espacio de todo placas de ateroma, entonces es peligroso porque puede haber infartos, o sea, falta de irrigación sanguínea en el corazón, en el cerebro, por ejemplo, y ello pues condiciona infartos, ¿no? Infarto al corazón, condiciona también algunos derrames, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy peligroso, ¿ya? Es muy peligroso. Entonces es importante el control en sangre de estos LDL, HDL, que condiciona esa alteración, ¿no? En especial, bueno, en todos, pero en especial con las personas cuya familia tiene antecedentes cardíacos, ¿no? Que esto, pues, puede estar ligado a coadyuvar más la presencia de una alteración al corazón que puede ser muy contraproducente y en algunos casos mortal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este LDL y sobre todo la dieta, como les dije, la dieta, la actividad física, como les dije, y el control, ya el control de acuerdo a la prescripción del médico, una vez al año. Yo, por ejemplo, me chequeo, tengo yo problemas de grasa, básicamente, no sé si le comenté, de triglicérido. Mi LDL también lo tenía alto, pero felizmente ya bajó con medicación y con dieta. Y anualmente me hago un examen completo al corazón con pruebas de esfuerzo, este, eh, resonancia, varias pruebas, ¿no? Que denotan la actividad cardíaca, electrocardiograma, denotan la presencia de ateroma en algunas arterias, también el funcionamiento del corazón con las válvulas. Entonces eso es indispensable en mi caso, ¿no? Que tengo esa predisposición familiar de ataque al corazón, como también una predisposición ya porque el hígado no funciona bien de tener más LDL, ¿no? Y otro también de tener alto triglicérido, que es mi mayor problema en caso particular mío, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este LDL, chicos, ¿ya? El HDL, en cambio, es el colesterol bueno, es el colesterol que por tener alta densidad no precipita, además que lleva el colesterol no al vaso sanguíneo, sino que lo lleva para que sea eliminado en el hígado. Entonces acá de esta manera se evita su, su acumulación en forma de LDL y también otros problemas anexos que puede tener la alta presencia de colesterol, ¿no? Entonces, como está acá, ¿no? Como les dije, un alto exceso de LDL o colesterol en sangre, en que en verdad, bueno, LDL es el transportador, ¿no? Pero que lleva el colesterol, ¿no? Eso es lo que más que nada lo que hace daño, ¿no? Como le dije, depósito en las placas, en las paredes de las arterias, ¿no? O sea, en la cara interna de las arterias, ¿no? Lo que se llama arteriosclerosis, lo que implica el endurecimiento de estas, ¿no? Arteriosclerosis. En verdad es arteriosclerosis, ¿ya? Bueno, la palabra arteriosclerosis tiene que ver con el endurecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ya? Es la arteriosclerosis. Pero la formación de sarro, ¿ya? De sarro, si el término me lo permite, de LDL con el colesterol malo, que disminuye el diámetro de la arteria, eso se llama arteriosclerosis, por las placas de ateroma, que son como pequeñas mayólicas que rellenan el área interna del vaso sanguíneo, disminuyendo su espacio y por tanto disminuyendo el volumen, el espacio por donde discurre la sangre arterial en las arterias, ¿ya? Entonces, esas son cositas que tenemos que conocer, ¿ya? Esto también puede producir hipertensión, como les dije, aumento de la tensión arterial, ¿no? Porque cuando disminuye el volumen, la velocidad de la sangre aumenta y esto pues tiene que ver con la tensión, ¿no? Porque la velocidad implica que haya una mayor fuerza sobre la pared de las arterias y esa fuerza en la pared de las arterias es la tensión arterial, la presión arterial, ¿no? Entonces hay una hipertensión por arteriosclerosis cuando se endurece la pared de la arteria, también por una aterosclerosis, como les mencioné, hay una hipertensión, entonces lo cual aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, corazón fundamentalmente, ¿no? Como en mi caso que les digo, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta, chicos, al respecto? Este es un tema importante, ¿ah? Este es un tema importante para que vean la importancia de la dieta, ¿ya? Yo cuando me descubrieron este problema en el año 2005, fue 2005, la verdad que en ese tiempo yo comía de todo, la verdad que me gustaba bastante ir a la universidad a comer bastante milanesa con ketchup. Todos los días comía milanesa con ketchup, todos los días, pero mí era una delicia. Y hasta que tuve un pequeño dolor de corazón, unas pequeñas punzadas y mi mamá me dijo, ¿no?, que me hiciera un chequeo de sangre por si acaso. Entonces me fui a Breña, donde vivía en ese tiempo, y lamentablemente todo mi perfil lipídico salió altísimo, el LDL muy elevado, el HDL muy bajo, los triglicéridos altos. La verdad que todo mi perfil lipídico estaba pero en las nubes, ¿no? Que era tan dramático mis resultados de laboratorio que el mismo médico me llamó, ¿no?, para que vaya urgente a su consultorio, y me dio pues la mala noticia de que tenía este perfil lipídico alto y el colesterol bueno lo tenía muy bajo. Entonces ya desde ahí tengo una dieta estricta, medicación, ¿no? Entonces me cuido, ¿no? Me cuido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y como le digo, más que nada en mi familia que tiene antecedentes cardíacos, la situación se complica, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Ahora, como le digo, también hay otras lipoproteínas transportadoras, pero vamos a hablar solamente de estas dos, ¿no? La baja y la alta, ¿no? Bien, entonces continuamos con los lípidos ya para terminar. Eh, entonces el colesterol es importante porque es precursor de la vitamina D, ¿no? De ahí que es importante los esteroides, el esterol, porque es un precursor de la vitamina D, ¿no? Y la vitamina D controla el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? Entonces, en qué órganos se encuentra fundamentalmente el calcio? En los huesos y en los dientes, ¿no? Entonces ahí, porque el hueso necesita dureza por la función de sostén del organismo, sostén del cuerpo, y los dientes necesitan dureza para titular, moler los alimentos, ¿no?, en la masticación, ¿no? Entonces, como se necesita dureza, solidez, el calcio en forma de biomoléculas mayores, el calcio en forma de biomoléculas mayores le da esa solidez que se necesita al hueso. Y en el diente hay tejido epitelial calcificado, ¿no? En el diente hay tejido epitelial calcificado que le da a los dientes esa dureza, ¿no? Los ácidos biliares, en cuanto presentan en las bilis, los ácidos biliares como componentes de la bilis emulsionan las grasas, es decir, de que las grasas las emulsiona, las facilita su transporte en solución acuosa por emulsión, y ese transporte en ese tipo de solución biológica hace que las lipasas sean digeridas, ¿no?, en la digestión por las lipasas, ¿no? Miren que asa es una enzima porque termina en asa, lipasa es una enzima porque termina en asa. Entonces eso es importante, ¿no? Y también de manera hormonal, las hormonas sexuales, ¿no?, como los andrógenos y estrógenos, ¿no? Básicamente la hormona sexual masculina, que es la testosterona, y la hormona sexual femenina, que es la progesterona y los estrógenos, ¿no? Tienen un derivado del colesterol. Ya puedo que es importante el colesterol, pero en cuanto ayuda en la síntesis de las hormonas sexuales, ¿no? Como la masculina, la testosterona, andrógenos, y los estrógenos, la femenina, la progesterona y los estrógenos, ¿no? Ahora, como le dije la semana pasada, tanto en el ser humano, en el Homo sapiens, o el Homo sapiens sapiens, ¿no?, según alguno crea pertinente, tanto el sexo femenino como el sexo masculino tenemos estas dos hormonas sexuales a la vez, tanto la hormona sexual masculina como la hormona sexual femenina. Lo que sucede es que en las damas hay mayor cantidad de hormonas sexuales femeninas, es decir, progesterona y estrógenos, que la masculina, que la progesterona. Y por contraparte, en el varón hay mayor cantidad de hormona sexual masculina, la testosterona, en comparación a las hormonas femeninas, los estrógenos y la testosterona, ¿ya? ¿Puede haber alguna alteración hormonal? Sí, puede haber una alteración hormonal por diferentes factores, por ejemplo, cromosómico, por ejemplo, hormonal, endocrinológico, ¿no? Quizá alguna enfermedad, qué sé yo, ¿no? Pero eso ya son cosas muy puntuales, que no es algo generalizado, y ahí que
puede tener un control endocrinológico, pediátrico, puede tener un control de un médico especialista, ¿ya? Bien, también otras hormonas del tipo que derivan del colesterol son la de las cápsulas suprarrenales, la aldosterona y cortisol, ¿no? Pero básicamente nos quedamos con las hormonas sexuales, ya como les he explicado, la masculina y la femenina, ¿ya? Bien, para terminar, algo pequeño nada más, las prostaglandinas son una especie de ácido graso insaturado, o sea que no presentan doble o triple enlace, perdón, este, eh, son hormonas, ¿no?, locales sintetizadas en el mismo lugar donde ejercen su acción a partir de lípidos de la membrana, ¿no? Este es un tema ya muy bioquímico, ¿no? También tiene su importancia. Se encontró en la próstata fundamentalmente el nombre prostaglandina en el aparato sexual masculino, ¿no? Entonces, tienen enlace doble o enlace triple, provocan el agregamiento plaquetario. Este agregamiento plaquetario tiene que ver con un tipo de coagulación sanguínea que es importante, y también en la contracción de la musculatura lisa, ¿no? La musculatura lisa es la musculatura que no obedece a la voluntad. Por ejemplo, hay músculos voluntarios que obedecen a la voluntad, como el brazo, las piernas, que uno lo contrae a voluntad, ¿no? Cuando quiero lo contraigo, cuando no, no. Sin embargo, hay unos músculos que se contraen autónomamente, independientemente de la voluntad. Por ejemplo, la musculatura del aparato, que está relacionada al aparato digestivo para la digamos, los movimientos del estómago, del intestino delgado, para la mejor digestión de los alimentos y el mejor traslado de los alimentos, ¿no? Entonces, esta musculatura lisa de estos órganos se contrae autónomamente, sin la voluntad de la persona, ¿no? Entonces eso se llama musculatura lisa, aparte de otras características que lo veremos después, ¿no? Entonces, con esta contracción de esta musculatura tiene que ver las prostaglandinas, ¿no? Finalmente, para función de los lípidos, tenemos la función energética. Como ya dijimos en laboratorio, los que están en la 90-91 son la principal reserva energética del organismo, ¿no? Ya que un gramo de lípido proporciona 9.4 kilocalorías. En cambio, un gramo de glucosa, por ejemplo, proporciona 4 kilocalorías, o sea, un lípido proporciona más del doble, ¿no? Entonces, el lípido fundamentalmente tiene una función energética, ¿no? Aparte de que función estructural forma parte importantísima de las membranas celulares, que son las membranas biológicas, así que mejor así hay que llamarlas, membranas biológicas. Membrana celular también es un término bueno, pero pienso yo mejor llamarlo membrana biológica porque en la célula, la membrana que está en la silueta se llama membrana citoplasmática. Algunos también le llaman membrana celular, entonces de ahí la confusión, ¿no? Pero dentro de la célula también hay membranas. Luego se llama sistema adenomembrana. Entonces es mejor llamarlas, en términos general, membrana biológica, porque la membrana celular básicamente está ligada a la membrana de la silueta, a la membrana citoplasmática, ¿no? Pero es cuestión también de entender el mensaje, ¿no? Entonces los lípidos, como parte de la membrana biológica, fundamentalmente tenemos en forma de fosfolípidos, como ya le dije la semana pasada, el colesterol en los eucariontes, como les digo ahora, y también pequeña cantidad de glucolípidos, ¿no? También tenemos como revestimiento e impermeabilidad los séridos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en, la, en las hojas, en la parte superior de las hojas, hay una capa de lípidos que es impermeable el agua, ¿no? En el lípido, ¿no? Protección térmica y mecánica porque las grasas es un buen aislante térmico, ¿no? En las focas, por ejemplo, el cúmulo de grasa que tienen estos animales que viven en temperaturas extremas, las focas, algunas ballenas, ¿no? Animales de los polos, por ejemplo, tienen una cobertura de grasa que aísla la temperatura corporal de la temperatura externa, ¿no? Y mantiene su temperatura, que es importante para el metabolismo, como lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Y también es una protección contra, porque amortigua los golpes, ¿no? Algunos también le mencionan una función dinámica y biocatalizadora en cuanto a las vitaminas, ácidos biliares y hormonas, esteroides, por cuanto facilitan reacciones químicas. Ya no es que, digamos, sea como una enzima, sino que facilita reacciones bioquímicas, ¿no? Para la producción, para la presencia de productos, ¿no?
Entonces, finalmente, los ácidos grasos transportan las grasas, ¿no? Y facilitan la absorción intestinal, ¿no? Los ácidos grasos sí transportan las grasas, ¿no? Y facilitan la absorción intestinal, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta de lo que hemos conversado de lípidos rápidamente? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de lípidos, chicos? Bien, espero que esté claro. Ya espero que esté claro. Entonces pasamos al otro tema. Ya el otro tema que es la célula. Vamos a ver acá citología. Vamos a ver acá citología. Vamos a ver la célula. Ahí. ¿Qué pasó? Ahí está. A ver. Bien. Vamos a ver la parte inicial de la célula, porque la célula es un tema amplísimo. ¿Ya? La célula es un tema amplísimo. Entonces, había encontrado un PPT muy interesante que voy a presentar el tema de la célula, ¿no? Y lo vamos a adaptar a lo que conocemos, ¿no? Ya hemos dicho de que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, ahora veremos por qué. Además de que en la presentación de las diferentes ciencias biológicas habíamos hablado que la citología es una ciencia biológica que yo lo llamaba ciencia biológica general que estudia a la célula, ¿no? Es ciencia biológica general porque estudia a la célula como parte de todos los seres vivos y es un estudio general, abarca varios seres vivos, porque hay diferencias entre la célula, como veremos acá, célula procariota, tipo básicamente bacterias, y célula eucariota, que lo veremos después. Y dentro de las células eucarióticas también hay diferencias, ¿no? La célula animal se diferencia de la célula vegetal, la célula animal y la célula vegetal se diferencian de la célula de los protozoarios, de los hongos, ¿no? Entonces, y dentro de la célula animal, pues también hay diferencias de la célula hepática, la neurona, las células epiteliales, los miocitos, que son las células musculares o fibras musculares. Entonces, la citología es una ciencia biológica en general que abarca a varios seres vivos, ¿no? Entonces, la citología, en mi opinión, es una ciencia biológica general, pero sí deben de recordar que la citología es una ciencia biológica que estudia las células, ¿no? Bien, entonces, acá en inglés, ¿no? Eh, la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivientes, que es importante su conocimiento y sus características, y la clasificación de los distintos tipos de células en eucariote y procariote, ¿no? Sin embargo, debemos de conocer, ¿no?, su característica y su clasificación de célula eucariota y procariota, ¿no? Esa es la traducción de lo que estamos hablando, ¿no? Chicos, si ustedes no conocen inglés, es importante que lo sepan, ¿ya? Leer y hablar y también escuchar es importante, ¿ya? Es importante para la vida profesional, ¿no? Es importante. Háganlo. Claro que ahora también tienen varios cursos, no háganlo según su disponibilidad de tiempo, pero de todas maneras háganlo. Si tienen tiempo ahora que están llevando los cursos en buena hora, si no háganlo después al terminar. Por eso es importante el conocimiento del inglés, ¿ya? Es importante. Bien, entonces la célula es la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos, ¿no? Eh, Esto nunca se olviden, la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar básicamente del ser humano, ¿ya? Del ser humano. Y la célula, sí, sí, la célula, bueno, como está acá también, es la unidad genética, que es lo que iba también a conversar. Y también se le considera la unidad evolutiva de los seres vivos, ¿no? Básicamente, la célula es la unidad fundamental por tres razones fundamentales y dos opcionales, que son muy interesantes, ¿ah? A ver, a ver, bueno, primeramente acá en el lado derecho tenemos dos tipos de célula, ¿ya? Dos tipos de célula, ¿ya? La célula eucariota, ¿ya? Chicos, ¿están viendo la presentación que he colocado?
¿Se ve la presentación que he colocado? Sí, profesor. Ya, gracias Brandon. Bien. Entonces la célula eucariota, ya, se llama eucariota, miren por acá, acá se ve parte del núcleo, ya, parte del núcleo. Acá está haciendo una comparación de la célula eucariota y la célula procariota. Un rato, voy a ver la hora para calcular el tiempo, ¿ya? Ya. Entonces acá tenemos dos células, la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota fundamentalmente, recuerden, es aquella célula que tiene un núcleo definido, ¿ya? Un núcleo definido. Como está acá, parte del núcleo, ¿ya? Y la célula procariota, que en este esquema en la parte inferior, no tiene un núcleo definido. Como ven acá, no hay un núcleo, ¿no? Acá está libre, ¿no? Está libre. Entonces la célula procariota no tiene un núcleo definido, ¿ya? Entonces, vamos a centralizarnos en el ser humano fundamentalmente, pero si hablamos de los seres vivos, en una clasificación, y dicho sea de paso, creo que les mencioné en taxonomía cuando hablamos de las ciencias biológicas, no todos los biólogos clasifican a los seres vivos de la misma manera. Básicamente la disposición que ahora hay es en base a reinos, que es lo más conocido, que ustedes quizás lo hayan estudiado en el colegio o en la pre, que es lo más conocido por todos, y la otra clasificación es en base a dominios, ¿no? En base a dominios, ¿no? Entonces, recordando lo que se enseñó como reinos, y también ahora que lo vamos a conversar, tenemos el reino Monera, que básicamente incluye a las células procariotes, que ahora se llama reino procariota. Ya antes lo hemos aprendido como reino Monera, pero ahora se llama reino procariota, ¿ya? Que está formado por todas las células procariotas, básicamente las bacterias, ¿ya? Tenemos también ahora como segundo reino el reino protista, que básicamente está formado por protozoarios y algas, ¿ya? Protozoarios y algas. Tenemos el reino fungi, conocido comúnmente como el reino de los hongos, que ya está formada, como ustedes entenderán, por todos los hongos. Tenemos el reino Plantae, o el reino de las plantas, o el reino de los vegetales, pero se llama reino Plantae, ¿no? Que son los vegetales que todos conocemos. Y finalmente el quinto reino, el reino Animalia, ¿no? Que es el reino de los animales que todos conocemos, ¿no? Entonces, estos son los 5 reinos. Si hablamos de dominio, hablamos de un dominio eh, eh, arcaea, ya, acá no sé si, acá no le, yo lo vi en otro PPT, pero la verdad es que el otro PPT no era muy didáctico, ya por eso de que no lo puse, pero espero que esto lo vean en microbiología, porque en microbiología cuando se ve la clasificación de las bacterias, habla de los dominios, ya, arcae, eucariota, perdón, arcaea, eubacteria y eucariota. Esos son los 3 dominios, ¿ya? Los 3 dominios son arcaea, que son bacterias que se postulan que no han modificado mucho de los primeros albores de la vida, que tienen condiciones extremas de temperatura, de salinidad, ¿no? Y que son importantes en investigación como la termófilos acuáticos, en la famosa prueba de PCR que lo oímos lamentablemente en la pandemia del COVID. También tenemos el dominio eubacteria, que son las bacterias de la actualidad, ¿no? que son las que más conocemos actualmente, y el dominio eucaria, que está formado por los eucariontes, que está pues con los animales, las plantas, los hongos y otros más, ¿no? Entonces, es una clasificación en base a dominios, ¿no? Que acá no está presentando, pero que los menciono y espero que lo vean en microbiología. Entonces, tanto en reino procariota, que antes se llamaba monera, como en protista, que son algas y hongos, como en fungi, que son los hongos, perdón, protistas son algas y protozoarios, me confundí, disculpen. Protistas son algas y protozoarios, ¿ya? En reino fungi, que son de los hongos, ¿ya? En reino plantae, que son de las plantas, en el reino animalia, que son de los animales, en todos, la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, ¿ya? Los virus ya no son células, ¿ya? Los virus no son células, los virus son estructuras supramoleculares, ¿ya? Como el virus del COVID, por ejemplo, ¿ya?
Entonces los virus, algunos no lo consideran seres vivos, otros sí. También hay una divergencia entre los biólogos, básicamente porque los virus no cumplen las funciones características de los seres vivos, ¿no? Básicamente cumplen una, la de reproducción, no tienen metabolismo, no tienen crecimiento, no tienen, solamente tienen reproducción nada más, ¿no? Entonces algunos lo consideran como seres vivos, otros no, ¿no? Pero de todas maneras es importante por las lamentables enfermedades que producen en las plantas, en los animales, en el hombre, y también por investigación porque es campo de estudio de biología molecular y también herramienta de trabajo. Es muy importante en biología molecular los virus, ¿ya? Entonces los virus no son células y algunos no lo consideran ser vivo, pero sí los seres vivos ya están constituidos por células, eso es lo que se conoce, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la cantidad de células que constituye un ser vivo, se le puede clasificar de término general. Un tipo de clasificación son los seres vivos que están formados por una sola célula, son llamados los unicelulares, y los que están formados por varias células son llamados los pluricelulares, ¿no? En los unicelulares, ¿no? Independientemente de la clasificación por reino, que lo estamos viendo acá, o por dominio que les expliqué, tenemos, por ejemplo, lo clásico, las bacterias, ¿no? Las bacterias son unicelulares, ¿no? Tenemos también los protozoarios son unicelulares. Tenemos también algunas algas son unicelulares, como algunas clorofitas, por ejemplo, ¿no? Algas verdes, por ejemplo, algunas, ¿eh? Algunas, no todas. Y tenemos también algunos hongos, como ustedes han escuchado las famosas levaduras. La levadura es una célula, una célula fungi, una célula hongo unicelular, ¿ya? Obviamente eucariota, igual también el protozoario está formado por una sola célula eucariota, ¿no? Y la bacteria está formada por una sola célula, pero procariota. Eso no se olviden, ¿ya? Eso no se olviden, ¿ya? No se olviden la clasificación en base a la anatomía de la célula. La clasificación genérica es, si presenta núcleo verdadero, es eucariota, si no presenta núcleo verdadero, es procariota, ¿ya? Bien, a esto volveremos después, ¿ya? Esto es muy importante en la diferenciación de una célula eucariota y una célula procariota. Inicialmente tenemos esta definición en base al núcleo, que es lo fundamental, pero también tiene otras diferencias que lo hablaremos posteriormente. La célula es un tema bien intrigante, bien fundamental en la biología, que les mencionaba que tenía tres definiciones por la cual es la unidad fundamental y dos posibles opciones, que también es importante conocerla. Entonces, acá en la teoría celular, que está propuesta por Sladen y Schwann en 1839, denota de que los seres vivos están formados por células, ¿ya? Como conocemos y como dijimos anteriormente, hay algunos seres vivos que están formados por una célula, ¿no? Como las bacterias, por ejemplo, como las levaduras, por ejemplo, como algunas algas, por ejemplo, como los protozoarios, por ejemplo. Entonces, en ellas, su única célula es su todo, ¿no? Son unicelulares. Pero otros son pluricelulares, ¿no? Como ya conocemos las plantas, los vegetales, el hombre, algunas algas macroscópicas, algunos hongos macroscópicos, ¿no? Están formadas por varias células. Entonces, esos organismos serán pluricelulares, ¿no? Que están formados por varias células, ¿no? Pluricelulares. Entonces, la teoría celular menciona que los seres vivos están formados por una o varias células, ¿no? Además de que el origen, esto es importante, que toda célula proviene de una preexistente, o sea, de que toda célula proviene de otra célula necesariamente, ¿no? Toda célula proviene de otra célula viva preexistente, y esto es importante. Entonces, la segunda clasificación, la segunda postulado de Sladen y Schwann en la teoría celular es de que toda célula proviene de otra preexistente viva, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos? Por tres razones fundamentales y dos posibles. Primero, porque la célula es la unidad anatómica. Ahora, esta unidad anatómica consiste de que todos los seres vivos están formados por una o varias células.
Entonces, como la célula es la base de su anatomía, de su estructura material, entonces la célula es la unidad anatómica y por ende la unidad funcional, perdón, la unidad básica de los seres vivos, ¿ya? Esa es la unidad anatómica. La segunda razón por la cual la célula es la unidad básica de los seres vivos es porque la célula es la unidad funcional o fisiológica. Recuerden que cuando yo les expliqué las ciencias biológicas, la fisiología es una ciencia biológica que estudia sobre las funciones biológicas que se presentan en los seres vivos, ¿no? Entonces, la unidad fisiológica, ¿por qué? Porque la célula es la base en la cual se desarrolla todas las funciones de los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto que una función de los seres vivos es la reproducción. Entonces la reproducción se debe a que dos células en la especie humana, el ovocito y el espermatozoide, fecundan, ¿no? Entonces eso ya origina la formación del cigote, que es la primera célula del nuevo ser. Entonces, células cumplen la función de la reproducción. Otra función, por ejemplo, es la adaptación, una función general de los seres vivos. Entonces, la adaptación depende de la adaptación de cada célula del ser vivo a su ambiente, ¿no? A su temperatura, a su humedad, digamos, al tipo de suelo, si es una planta, a la salinidad, si es un organismo hidrobiológico, y así por el estilo, ¿no? Entonces, la fisiología va a depender de las características de las células que lo componen, ¿no? Por ejemplo, en la digestión de los alimentos, que es una función de qué depende. Depende, por ejemplo, de que los dientes que están formados por células trituren los alimentos, ¿no? Va a depender de que en el estómago haya digestión. Y en la digestión funcionan enzimas digestivas. Y esas enzimas digestivas, ¿quién las sintetiza? Las células del estómago, las células del intestino delgado y las células del páncreas. O sea, la función de la digestión depende de las células de esos tres órganos, como de los dientes, para la digestión de los alimentos y en la boca la masticación, ¿no? Entonces, las funciones de los seres vivos dependen de las funciones de cada célula en particular que lo compone, ¿no? Entonces, esta es la razón fisiológica o funcional, que es la base para generalizar que la célula es la unidad fundamental o la unidad básica de los seres vivos, ¿no? La otra unidad que no está acá es la unidad genética, ¿no? Es la unidad genética. ¿Qué significa eso? De que la célula tiene genes, ¿no? Y los genes es la unidad básica de la herencia, ¿no? Entonces, hay tres razones fundamentales por las cuales la célula es la unidad básica de los seres vivos, ¿no? Hay una razón o unidad anatómica, hay una razón o unidad fisiológica y hay una razón o unidad genética, ¿no? Por la cual la célula es la unidad básica de los seres vivos. Aparte de eso, hay dos razones que les voy a mencionar, ¿no? Como hemos dicho, ya se menciona la célula como la unidad de la evolución. Entonces, la evolución de qué depende de la adaptación, fundamentalmente, ¿no? Aunque también depende de metabolismo, depende de morfología, depende de funcionamiento, depende de genes, ¿no? Entonces, muchos mencionan que la célula es la unidad evolutiva porque la base de la evolución depende en la adaptación de la célula a los cambios que se presentan en el entorno o alguna característica que necesariamente tiene que, necesariamente tiene que enfrentar para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y la otra razón es la unidad patológica. Y esta es una razón muy interesante porque mencionan de que la base de las enfermedades es la enfermedad, si el término lo permite, o la alteración de una célula, ¿no? Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, es obvio en el cáncer, lamentablemente el cáncer se debe a la presencia de células cancerosas, ¿no? Entonces, es la alteración de la citología de una célula normal, por ejemplo, en la glándula mamaria, en el útero, en la próstata, que es lo más conocido, ¿no? Las células, los cánceres de esos órganos, ¿no? En el Perú, ¿no? Como también otros, ¿no? Al hígado, al páncreas, ¿no? Al estómago, ¿no? Lamentablemente que se presenta, ¿no? Entonces, algunos mencionan que la célula es la unidad básica porque es la unidad también de la patología, ¿no?
lo cual es muy interesante. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Ahí quiero ver qué hora es. Ay, santo Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? No sé de lo que estamos conversando. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Profe. Sí, escucho. No, dijo. Ya, Jonathan, gracias, gracias. Sí, Brandon, te escucho. Profe, una consulta, Sí, ¿por cómo qué la no. célula se vuelve cancerógena? ¿Hay alguna Ya, explicación ya. a eso? Bien, ese es un tema muy importante, muy complejo. Es un tema muy extraño porque lamentablemente hay personas que no tienen ni un síntoma de cáncer y a veces cuando van ya al chequeo médico ya están en la cáncer en la etapa terminal. Pero fundamentalmente la presencia de cáncer se debe lamentablemente a que en el ADN de las células de la persona presenta un gen anormal que es el oncogen, que lo veremos después, ¿ya? Entonces, este oncogen lamentablemente le ordena a la célula normal volverse cancerosa, ¿no? Y esta célula cancerosa, pues, como célula se divide, ¿ya? Los individuos se reproducen, las células se dividen, y eso también hay una diferencia de reproducción con división, ¿no? Entonces, como estas células se dividen, forman lo que conocemos el tumor cancerígeno, ¿no? Que afecta, pues, en el Perú, lamentablemente, con gran demasía en las damas, a la glándula mamaria y al útero, ya los varones en gran demasía la próstata, ¿no? Pero también hay cáncer al pulmón, al hígado, al intestino delgado, al intestino grueso, partes del colon, etcétera, ¿no? La famosa leucemia, cáncer a la sangre, célula cancerosa de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, eso es lo que se presenta lamentablemente, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre ese cambio? Ya son varios estudios, ¿no? Genético, de bioseguridad, predisposición genética, se postula alimentos, contaminación ambiental también, ¿no? Entonces, esos factores que condicionan la presencia de un oncogen son estudiados y son amplísimos, ¿no? Pero de todas maneras, siempre es bueno, y lo pueden compartir en casa, que los varones después de 45 años se hagan la prueba de antígeno prostático. Es una prueba sanguínea que determina algún marcador tumoral de la próstata en sangre, ¿no? Y que puede determinar la presencia de un cáncer, mejor si es inicial en la próstata, porque un cáncer a la próstata, si es detectado a tiempo, es perfectamente curable, ¿no? El problema está de que cuando la persona no se hace esta prueba de antígeno prostático, que en el Perú básicamente a partir de los 40, 45, en la prueba sanguínea, la persona no se da cuenta que tiene ese tumor y el tumor va avanzando y hay complicaciones con la próstata. A veces la próstata se extirpa, no hay problema, la persona puede vivir sin próstata, no hay problema. Pero el problema está de que el cáncer tiene una característica que se llama la metástasis, o sea que el tumor canceroso, donde apareció inicialmente vía sangre, puede viajar a otro órgano donde inicialmente no estaba y se puede complicar, ¿no? O sea, de la próstata, por ejemplo, puede viajar al pulmón o puede viajar al cerebro, que son órganos sensibles y cuya metástasis de cáncer pues puede condicionar cuadros fatales, ¿no? Ese es el mayor problema en la próstata, ¿no? Aunque como digo, la próstata es un cáncer del cual hay que tener atención, ¿no? Entonces, en el Perú se estila eso, ¿no? Salvo de que pues en una familia hay antecedentes de cáncer, ¿no? El papá con cáncer, la mamá de cáncer, la hermana de cáncer, entonces quizá el médico determine aún antes de 40 hacerse un antígeno prostático, ¿no? Que es la prueba de sanguínea de cáncer de la próstata, lo cual es importante, ¿no? Entonces es importante que le digan a sus familiares de esa edad, 40, 45, que vayan al urólogo o al médico general y que, bueno, le consulten para hacer esta prueba de antígeno prostático, ¿no? Que es importante para determinar los estadios tempranos de cáncer. Junto con otras pruebas ya se determina la presencia de cáncer, ¿no? Antiguamente ustedes habrán escuchado también que se pasaba el tacto rectal, ¿no? O sea, vía el recto, vía el ano, vía el recto, se palpaba la próstata, ¿no? Lo cual también es una prueba, ¿no? También sencilla y, bueno, un poquito incómoda, pero una prueba más exacta es esta, ¿no? La del PSA, ¿no? El antígeno prostático, ¿no? También es indispensable que las damas, básicamente las postmenopáusicas, no, ¿qué estoy hablando? Básicamente las damas que tienen una vida sexualmente activa, ¿ya?
se chequeen con el ginecólogo y le pregunten sobre la prueba que ellas deben de hacer del Papa Nicolau, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una prueba en base citológica que se raspa un cúmulo de células del útero, del endometrio básicamente, y por coloración y con microscopía, como algo similar a lo que veremos, se ve las células y se puede identificar si hay células cancerígenas del endometrio del útero o no, ¿no? Las células cancerígenas ya están definidas, se conoce cómo es su forma, entonces ya el tecnólogo médico o el técnico o el biólogo con esta muestra de raspado por el Papa Nicolau a las damas podrá pues determinar si esa muestra tiene o no, por la comparación, estas células cancerígenas. Por eso es importante esta prueba en las damas, muy en especial en las que son sexualmente activas, para la presencia de este tumor que se podría dar, ¿no? Y también en las damas, el cáncer de la glándula mamaria que se podría presentar también, que son las que con el útero las que más se presentan en el Perú. Consultar al ginecólogo a partir de cuándo se podría hacer esta prueba de la glándula mamaria, que básicamente es una mamografía, ¿no? Va a depender de muchos factores, como por ejemplo los antecedentes de cáncer en la familia, va a depender, ¿no? Entonces es indispensable la prevención, que es lo más importante de la medicina, ¿ya? Así como les digo, de los cánceres en el Perú más frecuentes, en las damas lamentablemente útero y glándula mamaria, y en los varones lamentablemente próstata, ¿ya? Entonces eso es importante que lo sepan, que lo hagan en su momento, si están en esa etapa háganlo, ya salva vidas, como también difundir a los familiares conocidos, porque estas pruebas salvan vidas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta como Brandon, chicos? Está interesante la pregunta de Brandon. Bien, entonces avanzamos. Nos quedan unos cuantos minutitos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, creo que he hecho mal. A ver. Acá está, sí. Acá está. Creo que he hecho mal. Estamos acá. Ya. Entonces, esta es la teoría celular, ¿no? Entonces, la célula es la unidad fundamental de los seres vivos por tres razones. La razón o unidad anatómico-morfológica también le llaman, la razón o unidad fisiológico-funcional, la razón o unidad genética, ¿no? Y dos que se postulan, la razón evolutiva y la razón patológica, ¿no? Entonces, las células procarionte, ya, son las células, como les dije, no tienen un núcleo verdadero, ya, no tienen un núcleo verdadero, ¿ya? Entonces, las células procariontes, según esta clasificación, tiene dos tipos, ¿no? Las arcaeas y las bacterias, ¿no? En cuanto a clasificación, ¿ya? Las arcaeas son células que se postula que no sufrieron modificaciones de los albores de inicios de la vida en el planeta y que sobreviven a efectos ambientales extremos, ¿no? Temperatura alta, por ejemplo, 90 grados, 100 grados, ¿no? Temperaturas muy bajas, ¿no? De 0 grados, ¿no? En los caquetes polares se han encontrado bacterias, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las arcaeas, ¿no? Las bacterias son las que comúnmente conocemos, ¿no? Las termófilas, básicamente las mesófilas, las que conocemos mayormente. Entonces, las arcaeas o las arqueas, ¿no? También se llama arqueas y las bacterias, es la clasificación de procarionte, ¿no? Carión significa núcleo y pro es antes, o sea que la célula procarionte es una célula anterior a la célula con núcleo, ¿ya? La procarionte es una célula anterior a la célula con núcleo, ¿no? Entonces, como no tiene núcleo verdadero, tiene una zona semejante al núcleo, que se le llama nucleoide. Una zona semejante al núcleo, que se le llama nucleoide, ¿ya? Tiene citoplasma, toda célula tiene citoplasma y lo veremos. Tiene membrana celular, fundamentalmente la membrana citoplasmática, la que está en el entorno, ¿ya? Tiene la célula procarionte, la mayoría de células procariontes, la mayoría de bacterias tiene pared celular, por esta pared celular es diferente a la pared celular vegetal. Algunas células bacterianas, algunas células procariontes tienen una cápsula, o sea, una envoltura sobre la pared celular, sobre la célula bacteriana. Algunas las tienen, algunas no, es una cápsula, que lo verán más en microbiología general. Algunas células procariontes tienen flagelo, como si fuera un látigo, que les permite el desplazamiento
como un motor, como un látigo, y algunas células procariontes tienen pili, ¿no? Pili que son como vellosidades, entre comillas, que salen en la célula, que tienen diversas funciones, entre ellas el pili sexual, ¿no? Lo que sí toda célula procarionte tiene es el ribosoma, Toda célula procarionte tiene ribosoma, ¿ya? Como le decía, cuando yo estudié me enseñaron a mí que el ribosoma era una estructura supramolecular, no lo consideraban organelo, pero últimamente, la verdad no sé por qué, al ribosoma lo consideran organelo, ¿no? Bien, entonces esto lo vemos acá, ¿ya? Lo vemos acá, ¿ya? La célula procarionte no tiene núcleo verdadero. La célula procarionte tiene acá esto blanquito, pared celular de la célula procarionte, pared celular de la mayoría de bacterias, ya, la mayoría de bacterias tienen la mayoría de bacterias tiene pared celular, ¿no? Las células procariontes tienen ribosomas, ya tienen ribosomas, estos son los ribosomas. La célula procarionte, como toda célula, tiene material genético. Acá el material genético no está envuelto por la membrana nuclear porque no hay núcleo. Entonces el material genético, que está compuesto fundamentalmente por ADN cromosómico que le llaman, ¿no? Está disperso en el citoplasma, y la parte donde se embebe los ribosomas, los materiales de la célula procariota, donde se embebe en este caso el, el material genético, se llama citoplasma, ¿ya? Se llama citoplasma, ¿ya? Entonces, recapitulando, la célula procariote no tiene núcleo verdadero, no tiene membrana nuclear, tiene pared celular bacteriana, que es diferente a la pared celular vegetal, tiene membrana citoplasmática, o membrana celular también le llaman, pero más conocido como membrana citoplasmática, tiene ribosomas. Algunos consideran a los ribosomas como organelos, otros como estructuras supramoleculares. Tiene citoplasma, o sea, la porción que está dentro de la célula, en este caso, entre la membrana citoplasmática y el material genético, toda esta porción es el citoplasma, ¿ya? Tiene como siempre material genético, fundamentalmente con ADN, ¿ya? Eso es lo que mayormente tiene una célula procariota, una bacteria, y otras cosas más también, ¿no? Tiene algunas prolongaciones, tienen algunas bolsas membranosas, ¿no? Entonces, cosas ya particulares de una u otra bacteria, ¿no? Acá no se ve la cápsula, que está encima de la pared celular. Acá tampoco se ve el flagelo, que es como un látigo, ustedes lo pueden imaginar, lo tienen algunas bacterias, algunas células procariotas. Y acá no se ve el pili, que lo verán en microbiología general como unas prolongaciones a manera de vellosidades que cumplen varias funciones, entre ellos el pili sexual, ¿no? Bien, entonces tenemos acá la célula procariota de manera general, ¿ya? Esto también lo detallaremos después. Acá, por ejemplo, no sé si logren ver, disculpen, no está muy amplia la imagen. Acá tenemos un flagelo, acá como este látigo, un flagelo. Esta es la célula bacteriana, la célula procariota. Y acá tenemos un flagelo, ya como un látigo que permite en algunas células procariotas el desplazamiento, ¿no? Acá tenemos como si fueran vellosidades, acá no sé si lo pueden notar, como si fueran vellosidades, pelo trinchudo, como si fuera acá, ese es el pili, ¿ya? Que tiene algunas funciones, como el pelo sexual, por ejemplo, ¿ya? Y acá también tenemos acá el material genético, acá tenemos el citoplasma, los ribosomas, ¿no? Entonces, cosas que son propias de una célula procariota, por ejemplo, una bacteria, ¿ya? Un ratito, chicos, denme un segundito, denme un segundito. Mami.
Bien, chicos, acá tenemos entonces la célula procarionte, ¿ya? Entonces, para terminar, tenemos la célula eucarionte, ¿ya? Entonces, la célula eucarionte, ¿ya? Ya cuando decimos carión es núcleo y eu verdadero. O sea, la célula eucarionte tiene un núcleo verdadero, ¿ya? Por ejemplo, acá lo vemos, ¿no? Lo vemos acá, ¿no? Tiene un núcleo verdadero. Acá solamente vemos uno nada más, parte del núcleo nada más, ¿ya? Parte del núcleo. La membrana nuclear que forma el núcleo y las estructuras nucleares que lo veremos después, ¿ya? Entonces, la célula eucarionte básicamente está en el reino vegetal, el reino animal y la fúngica, pero también está en los protistas. Acá falta, ya que hay un error, faltan los protistas. Los protistas también tienen célula eucarionte, ¿ya? Entonces, tenemos tipo de célula vegetal, animal, fúngica. Lo que pasa que a veces la célula procarionte lo relacionan con los vegetales y con los animales, ¿ya? El término protozoario antes lo designaban como los animales más primitivos, ¿no? Y las algas, ¿cómo se llama? Lo relacionan con la célula vegetal, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás se puede decir que hay tres tipos de célula eucarionte, ¿no? Vegetal, animal, fúngica, hongos. Pero en cuanto al reino, el reino protista tiene célula eucarionte, está compuesto por individuos con célula eucarionte. El reino fungi o reino de los hongos está compuesto por individuos que tienen célula eucarionte. El reino animal está formado por individuos que tienen célula eucarionte. Y el reino vegetal o plantae está formado por individuos que tienen célula eucarionte. Este es el sentido de esta clasificación, ¿no? Entonces, en cuanto a estructura, es más compleja que la célula procarionte, ya desde que tiene su membrana nuclear, como vimos en el esquema anterior, y que tiene un núcleo definido, pues denota un compartimiento entre el citoplasma, ¿no? Que hemos visto en procarionte, que el núcleo aísla el material genético, lo aísla del citoplasma y sus componentes, ¿no? Esto lo vemos acá, por ejemplo. Acá tenemos el citoplasma, y acá tenemos la membrana nuclear que forma el núcleo, que lo veremos después. Entonces, acá en la célula eucarionte, el citoplasma es la porción de la célula que se encuentra desde la membrana citoplasmática, la membrana que está acá en la silueta, ¿ya? La membrana citoplasmática y la membrana nuclear, la membrana que forma el núcleo. Esta porción de la célula entre la membrana citoplasmática y la membrana nuclear, ¿ya? Todo esto se llama citoplasma. Y como ustedes pueden ver, es más nutrida, ¿no? La composición del citoplasma de la célula eucarionte en comparación a la composición del citoplasma en la célula procarionte. De eso lo veremos después, ¿no? Entonces, en cuanto a estructuras, la célula eucarionte tiene más estructuras que la célula procarionte. Sin embargo, siempre en la célula procarionte, que es sinónimo de bacteria, y en la célula eucarionte, que ya hemos hablado, condiciona en ambos siempre una alta organización estructural y funcional. Como les mencioné, no todos los biólogos consisten en la misma clasificación. Algunos mencionan que el reino procariota o reino monera está formado por bacterias solamente, pero algunos básicamente botánicos mencionan, y quizás ustedes lo habrán leído, ¿no? O estudiado en la pre-colegio, de que el reino monera, vamos a hacer un cachito del reino monera, está formado por las bacterias y las algas azul verde, ¿no? Las algas azul verde, las famosas cianofitas, ¿no? Entonces hay dos tendencias en mantener las algas azul verde como algas, ¿no? O sea, separar el reino procariote en dos, en las bacterias y en las algas azul verde o cianofitas, ¿no? Pero la tendencia que más se estila, la tendencia actual, bueno, que no es compartida con todos, pero básicamente por los microbiólogos, es generalizar que todas las células procariotes son bacterias, ¿no? Inclusive a los que antes se llamaba algas azul-verde, las cianofitas se le llama cianobacterias, ¿no? Entonces, eso es son distintas posiciones de clasificación, ¿no? Entonces,
tanto en la célula eucarionte como en la célula procarionte, ambos tienen una alta organización tanto en estructura como en función, ¿ya? Claro que más compleja es en la célula eucarionte, en cuanto a células, ¿no? Bien, entonces en cuanto a la estructura, la célula eucarionte, ¿no? Va a tener sistemas y organelos membranales, o sea, va a tener, por ejemplo, la membrana plasmática, que básicamente se le denomina así a la silueta, a la membrana que está en la silueta de la célula, ya, la membrana plasmática, tiene el núcleo, que es propio de toda célula eucarionte, tiene organelos celulares como la mitocondria, que lo veremos después, el retículo endoplasmático, que lo veremos después, aparato de Golgi, que lo veremos después, lisosoma, que lo veremos después, peroxisoma, que lo veremos después, cloroplasto, que lo veremos después, ¿ya? Entonces tenemos estructuras membranosas, ¿no? Justamente el sistema de endomembranas son las membranas biológicas que se encuentran dentro de la célula, que abarcan el núcleo, mitocondria, retículos, endoplásmico liso, endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, lisosoma, peroxisoma, cloroplasto, que está básicamente en la célula vegetal, ¿no? Entonces, por eso yo le decía de que si hablamos de manera general de membrana, es mejor llamarla membrana biológica, ¿ya? Porque la membrana de la periferia, la membrana citoplasmática, algunos también la llaman membrana celular, ¿no? Básicamente porque es la más visible, la que más se ha estudiado y la que uno más tiene facilidad de acceso, ¿no? En cambio, las que están internas se le llama sistema de endomembranas, ¿no? Entonces, es mejor llamarlas así, membrana biológica como un todo, que se diferencia en membrana citoplasmática, repito una vez más, la membrana que está en la silueta de la célula envolviendo al citoplasma, y lo que está dentro de la célula eucariota, fundamentalmente el sistema de endomembranas, ¿no? Ahora también tenemos dentro de las células estructuras no membranosas, o sea que no presentan membrana biológica, ¿no? Como el citoesqueleto, por ejemplo, que es una estructura que le da a la célula el aspecto tridimensional, ¿no? Como si fuera un individuo completo, tridimensional. Es un esqueleto, pero de la célula, por eso se llama citoesqueleto. Como sostén de los componentes celulares, le imprime la característica tridimensional. Los centriolos, que es importante en la división celular, y los undilopodios, ¿no? Que son ya características de células de los protozoarios, que tiene que ver con movimiento del citoplasma para su movilización, ¿ya? Entonces, como está acá, como les dije anteriormente, la clasificación de las células eucariotas se clasifica en células protistas, células de los hongos o fungos, células de las plantas, células de los animales, ¿no? Entonces, una cosa son tipos y otra cosa es clasificación, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. El ribosoma, profesor, también estaría dentro del sistema. Sí, acá falta, porque también toda célula, como dije, gracias por tu pregunta, tiene ribosoma. Ya acá no está, pero también toda célula, inclusive la célula eucarionte, tiene ribosoma. ¿Ya? Eso lo veremos después. ¿Ya? Toda célula eucarionte también tiene ribosoma. ¿Ya? Gracias por tu pregunta, porque eso no estaba acá. Sí, excelente, gracias. Bien, entonces vamos a ver la grandes rasgos, la célula eucariota, que lo veremos después con mayor detalle. Entonces acá, como ya les dije, ven más complejo el citoplasma de la célula eucariota que el citoplasma de la célula procariota, ¿no? Básicamente porque el citoplasma de la célula eucariota tiene organelos celulares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la mitocondria, ¿no? La mitocondria. Acá tenemos el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ¿ya? Tenemos también el núcleo con sus componentes nucleares. Tenemos acá, como pregunta la señorita, el ribosoma en la célula eucariota, acá el ribosoma, ¿ya? Tenemos acá, como toda célula, que tiene la membrana citoplasmática. Ahora, algunas células eucariotas, ¿ya? Como vegetales, como de hongos, por ejemplo, tiene algas, por ejemplo, tiene pared celular, ¿ya? Algunas, pero no todas las células eucariontas la tienen, ¿no? Por ejemplo, las células de los animales no presenta pared celular, por ejemplo, ¿ya?
Ahora, dentro de las células eucariotas también hay diferencias, que lo veremos después, ¿ya? Que lo veremos después. La constitución química de la pared celular de los vegetales, que los vegetales lo tienen, es diferente a la de las bacterias y también un poco diferente a la de los hongos. Ya, eso lo veremos después, básicamente en la pared celular, pero muy grandes rasgos nada más, porque lo fundamental que ustedes vean la pared celular bacteriana, cuya base fundamental es la mureína o el péptidoglicano, o péptidoglucano, y es la base fundamental de la pared celular bacteriana, la mureína o el péptidoglucano, y la base fundamental de la pared celular vegetal, que lo que deben de conocer es la celulosa, ¿no? Ya que lo que dijimos en la clase de polisacáridos, ¿no? En la pared celular de los vegetales, la biomolécula, el polímero fundamental es la celulosa, ¿no? Bien, hasta acá nomás quedamos por hoy, tenemos que conversar bastante. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna pregunta, ¿está claro? La próxima semana continuamos más con célula ya, o de manera más particular, los componentes de la célula procariota, pero de manera genérica, porque cada estructura celular, cada organelo celular es un mundo también, ¿ya? Citología es un curso que se lleva en la universidad, todo un ciclo completo, muy interesante. El libro básico es el libro de Robertis, este libro clásico, que también ahora hay otros varios también, muy importantes también. Pero el libro clásico es el Robertis, ¿no? Y acá hay mucho que hablar, ya mucho que hablar. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Esta célula es fundamental para que ustedes vean bacterias, ¿ya? Vean bacterias que se ven en microbiología general. Ya estamos hablando de alguna cosa de las bacterias en biología general. Y también para comprender la constitución de los vegetales, que básicamente uno lo puede utilizar como recursos naturales, ¿no? Básicamente uno se dedica pues a la agricultura ecológica, que podría ser, aunque un poco difícil, pero podría hacerlo como ingeniero en recursos naturales, que lo podría hacer. Aunque como creo que les mencioné, más que nada los egresados se dedican a la parte ambiental, ¿no? Pero de todas maneras, como parte de su formación deben tener cosas generales de célula, relacionándolo con la célula vegetal, que lo podrían manejar como un recurso natural, ¿no? Pero de manera genérica, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Estamos 11:42, tenemos que conversar bastante. Bien, creo que todo está claro. Voy a tomar asistencia un ratito, ¿ya? Voy a tomar asistencia. ¿Algún ratito? Bien, acá tengo mi papel. Reider se encuentra, Reider Coyaguaray. Presente, profesor, buenos días. Reider, ¿cómo estás? Félix, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Félix Calcina. Hola, profesor, buenos días. Hola, Félix, ¿qué tal? Guten verte, ¿qué tal? Reider, guten verte. Jonathan Campomanes, ¿qué tal, Jonathan? Profe, buenas. Buenos días, Jonathan. La señorita Caterín Chiriaxo, ¿qué tal, Caterín? Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, señorita Caterín. La señorita Carla Correa, ¿qué tal, Carla? Buenos días. Buenos días, Carla. La señorita... Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Carla? La señorita Esther de la Cruz, ¿qué tal, Esther? Buenos días, profesor. Buenos días. La señorita Nayeli Esteban, ¿qué tal, Nayeli? Buenos días, Nayeli. Buenos días, profesor. Presente. A ver, ahora viene lo bueno, que bajo la lista y se esperen alumnos, pero como son pocos hay menos problemas. A ver, ahí está. ¿Qué tal, Nayeli? El joven Kevin Malca, Kevin, ¿qué tal? Presente, profesor. Kevin Malca, ¿qué tal, Kevin? Jefferson, hola Jefferson. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está Jefferson? Buenos días, Jefferson. El joven Rafael Mesa, hola Rafael, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, Rafael. El joven Flavio, ¿qué tal, Flavio? Buenos días, profesor, presente. Buenos días. El joven Víctor Prada, Víctor, ¿qué tal? Presente, profesor, buenos días. El joven Peter Quispe, ¿qué tal, Peter? Buenos días.
Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Peter. La señorita María Santillán, buenos días, María. Buenos días, Buenos días, María. profesor, presente. Bien, María. La señorita Rosicela Terzi, ¿qué tal, Rosicela? Buenos días. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Rosicela. El joven Eliseo Villarruel, ¿qué tal, Eliseo? Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal, Eliseo? A ver, voy a subir el cursor. Ahí está. La delegada Yanisa. Hola, Yanisa. ¿Qué tal, delegada? Buenos días, profesor. Buenos días, delegada. Y el joven Brandon Gualtoni. Hola, Brandon. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Brandon? A ver, Bien, ya. profe. ¿Qué tal, Brandon? Gusto en verte. Llamé a todos. ¿Alguien que tenga problema de conductividad? No sé, que ustedes sepan. Creo que no. Creo que están todos, ¿no? Están todos, me parece. Bien. Entonces, bien, investigaron, ¿tienen algún tema de educación, de evaluación de impacto ambiental de la parte de la línea base? ¿Ubicaron? No sé, Liceo, ¿ubicates algún estudio de impacto ambiental para que puedas leer la línea base biológica, Liceo? ¿Ubicates el Liceo Villarruel algún estudio de impacto ambiental para que leas la línea base biológica para aplicar lo que hemos estudiado, las ciencias biológicas para aplicadas a la EIA? No sé, Liceo. Presente, profesor. Investigate un estudio de impacto ambiental para que leas la línea base biológica que les vengo diciendo ya más de una semana. Si podrías leer un estudio de impacto ambiental, la línea base biológica, ¿tienes ahí un estudio de impacto ambiental? Sí, profesor, un ratito, mejor. Ya, está bien. Es importante la línea base biológica, porque la línea base biológica se compila como un compendio, como un inventario de todos los seres vivos que están en la zona que va a tener el impacto humano, o sea, la actividad industrial, la construcción de la carretera, la actividad económica, ¿no? La actividad humana, que debe impactar en un ambiente, va a tener determinados seres vivos, ¿no? Entonces se denota los seres vivos que hay en esa zona de impacto, y ¿cómo se llama? Se hace un inventario que se llama la línea base biológica. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque la actividad humana no tiene que, digamos, modificar sustancialmente la vida de esos seres, aunque si hay alguna alteración, procurar su reubicación, ya su reubicación, y que no afecte fundamentalmente la flora y fauna de la zona, ¿ya? Entonces, en este estudio de identificación de seres vivos, ustedes no lo van a hacer porque son ingenieros ambientales y de recursos naturales. Básicamente lo hacen los biólogos, los ingenieros forestales, ¿no? Los ingenieros agrícolas, ¿no? Los quizá ingenieros o tecnistas, quizá, en la identificación de diferentes individuos vegetales, ¿no? Hongos, de algas, de animales, ¿no? Entonces, ese inventario que el ingeniero ambiental y de recursos naturales se vale de otros especialistas, compila lo que se llama la línea base biológica, ¿no? La línea base biológica de la zona de impacto. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que son protegidas por el Estado, el cual debe tener su atención y que no deben ser afectadas fundamentalmente. En extremo no deben de morir, ¿no? En extremo en una determinada actividad humana, ¿no? Entonces, y si hay algún tipo de injerencia, procurar su reubicación de acuerdo a la ley, ¿no? Recuerdo a la ley, y que no le afecte sustancialmente para que el estudio de impacto ambiental sea al órgano competente donde se presente, pues tenga la aprobación del caso, ¿no? Bien. No sé, Liceo, si ubicaste tu EIA, mi estimado Liceo, para que nos puedas leer la línea base biológica.
¿Ubicaste ese liceo? Sí, profesor. ¿Tienes tu EIA? Sí, profesor, pues. Ya. Aquí no se está muy bien porque pasa que estoy en mi celular. El título de tu evaluación de impacto ambiental, por favor. El título. Profesor. Solo la evaluación es del estudio del impacto ambiental del proyecto minero Conga. Ah, excelente, ¿ah? Qué interesante. Ya, este es importante porque de acuerdo a la envergadura económica también hay distintos estudios de impacto ambiental, detallado, semidetallado o una declaración de impacto ambiental. Esto lo verán ustedes cuando lleven el 10º ciclo, ¿ya? Generalmente estos estudios de impacto ambiental lo hacen las consultoras ambientales, ¿no? Un ratito, me están dando un mensaje. Lo hacen consultoras ambientales, ¿ya? En la evaluación de impacto ambiental, acá está, creo que es del liceo, ¿no? No sé. Ya. Ya. Ya, lo vamos a leer. Lo hacen las consultoras ambientales. Esther. Gracias, Esther. Gracias, Esther. Me está mandando un mensaje, Esther. Gracias, Esther. Entonces lo hacen las consultoras ambientales en la cual ustedes podrían trabajar y por qué no poner una empresa consultora ambiental que elabore estos EIA. Y ojo, se hace en base a unas normas, o sea, hay un reglamento, hay una legislación que es importante que ustedes lo conozcan, por la cual se presenta el estudio de impacto ambiental, que está normado en el Perú, ¿ya? En diversos entes competentes. Por ejemplo, si queremos construir una carretera, tenemos que tener un estudio de impacto ambiental y presentarlo al Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de mi Perú, por ejemplo, lamentablemente cuando se implantó las indutas en el Parque Industrial de Ventanillas, se presentó el estudio de impacto ambiental en Produce, el Ministerio de Producción, ¿no? Entonces, en el caso del liceo que está propugnando el EIA de Conga, se presenta al Ministerio de Energía y Minas porque Conga es una actividad minera, ¿no? O sea, dependiendo del rubro el cual va a impactar, se presenta a ese determinado ministerio, ¿no? Aunque la temática, no sé si lo han hecho ya, es centralizarlo todo en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Está en vías de hacerlo, ¿no? Pero todavía no, creo que no lo he hecho, ¿no? Entonces acá la señorita Esther gentilmente nos ha pasado para que yo le lea. En términos generales, una línea base biológica. Dice, como parte de la línea base se debe de caracterizar los factores, gracias Esther, los factores biológicos más relevantes de acuerdo a la ubicación geográfica del futuro proyecto. Es decir, como le dije, un inventario de los seres vivos que están en la zona de impacto, ¿ya? Como por ejemplo la flora, recursos forestales, los pastos naturales, la fauna terrestre, por ejemplo, aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, organismos hidrobiológicos continentales, también en actividad minera, ¿no? También se deberá de evaluar si el proyecto está ubicado en un área donde se concentren recursos genéticos importantes a nivel fenotípico. A nivel fenotípico se refiere cuando la información genética se expresa, ¿ya? Por ejemplo, uno puede tener, ¿no? ¿Me entienden, no? El gen de ojo negro y el gen de ojo verde. Entonces, esos dos genes es el genotipo, el conjunto de todos los genes, ¿ya? Pero el gen que se expresa generalmente es el ojo negro, ¿ya? El gen negro, el gen que se expresa, ese es el fenotipo, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa esto que está acá. Considerando, por ejemplo, la agrobiodiversidad, ¿no? Asimismo, se deberán de describir los aspectos biológicos más relevantes y sensibles presentes en el área de estudio, con énfasis en aquellos con mayor probabilidad de ser impactados por el proyecto, ¿no? Como cuerpos de agua, ecosistemas frágiles, es decir, de que se hace un inventario de la relación de seres vivos que hay en la zona de impacto, como también algún posible riesgo de alteración biológica o ecológica en la zona de impacto. ¿Ya? Y esto está normado por ley, ¿ya? Eso hay que cumplirlo por ley, ¿ya? Hay que cumplirlo por ley. Y en el caso de Conga, que dice el liceo, también involucra una audiencia pública, es decir, exponer el estudio de impacto ambiental a la población que está directamente relacionada a la actividad que convive en la zona de impacto, y tiene que tener una aprobación de la participación ciudadana de aquella población
cosa que como sabemos todos en Conga lamentablemente no sucedió, porque digo lamentablemente porque Perú necesita de dinero, necesita de oro, pero se tiene que traer el oro como toda actividad humana respetando el medio ambiente, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Es importante la extracción de los recursos naturales, es importante la actividad económica producto de los recursos naturales, pero con el desarrollo sostenible y con respecto al medio ambiente, ¿ya? Eliseo, ¿nos puede leer algo de la línea base biológica? No tengo mucha cobertura, en el celular casi no se puede leer, profesor, no está muy bien claro. Ya, a ver, lee alguna cosa que estamos escuchando ahora, para más o menos tener una idea. Ubica la línea base biológica del estudio de Conga, de Leia de Conga. Eso no se nota muy bien, profesor, pasa que tengo acá, no, por la señal ya, casi no tanto, profesor, no ya. tengo mucha cobertura, profesor, acá. Ya, no te preocupes ya, no te preocupes ya. Entonces, bueno, felizmente que Esther, a ver, Esther también ha mandado otro mensaje acá, a ver. Profesor, Sí. yo puedo Sí, Flavio. hacer una, profesor, del estudio de impacto ambiental, pero no sé si lo habrá hecho usted, porque como lo vi en el mensaje de Meet que usted había puesto de la Puerta del Pacífico, no sé si usted habrá hecho la línea base de... No, a ver, lee por favor el estudio de impacto ambiental, gracias Flavio, ¿a qué tema aborda Flavio? Primero es que ha sido realizada por empresas como la Puerta del Pacífico y Van que es una empresa Ya. de Países Bajos. Ya, y el estudio de impacto ambiental, ¿cómo se titula? El estudio de impacto ambiental, allá se titula el estudio de impacto ambiental La Puerta del Pacífico, Callao. Así se... La Puerta del Pacífico, Callao. Ajá. Dime, ¿eso tiene que ver con la península artificial de la Punta? Sí. Ya interesante. Eso es lo que les dije, ¿no? Excelente. Te felicito, Flavio. Ya. ¿Podrías leer la línea base biológica, por favor, Flavio? También Esther me está enviando un mensaje. Allá yo vi que dice de las aves marinas. Ya. Es que hay 12 especies donde destacan las gaviotas, los piqueros y los pelícanos. Ya, ahí nomás detente un ratito. Por ejemplo, ¿quién identifica las aves? Los ornitólogos. Porque dijimos que la ornitología es una ciencia biológica que estudia las aves. Entonces, estos especialistas en ornitología son los que van a identificar, como está leyendo Flavio, las aves en esta zona del Callao. Sigue Flavio, por favor. En mamíferos solamente encontramos una especie nomás, que es el lobo chusco. Ya, entonces, este mamífero, por ser mamífero, ¿qué ciencia biológica estudia los mamíferos? La mastozoología, que también les expliqué. O sea, un mastozólogo, un biólogo especialista en mastozoología, identificará esta especie de mamífero marino que nos habla Flavio en el Callao. ¿Ya? ¿Qué más habla Flavio de línea base biológica, por favor? Los plancton, que hay 61 especies, pero no veré. Y también en peces, que hay 15 especies, como el pámpano, como el chita, la lisa y la lorna. Ya, gracias. Entonces, como dice Flavio, como el impacto ambiental es en la zona marítima de la punta y también en la zona arenosa, el impacto, la zona a impactar, la zona a invertir, ¿no? Involucra, en este caso, la parte acuática. Y ahí, como ustedes saben, hay peces, pero se denota de manera específica como especie. Y de ahí Flavio ha mencionado varias especies, y como son peces, lo estudia los ictiólogos, porque la ictiología es una rama de la biología que estudia los peces, o si no, los hidrobiólogos. Pero hidrobiólogo es un término amplio, que en términos generales involucra a todos los seres acuáticos, puede ser ave, algas, peces, ¿no? Anguilas, serpientes, ¿no? Puede ser, pero de manera más específica, a los ictiólogos, ¿ya? ¿Qué más, Flavio? ¿Qué más tienes de línea base biológica? De línea base biológica hasta ahí nomás, profesor. Cuando vi videos, hasta ahí nomás hablaba. Ahora, Ya, de línea base social. Excelente. Y entonces, como ustedes ven, jóvenes, en la línea base biológica se tiene esos estudios de otros especialistas, no ingeniero ambiental, a los cuales ustedes tienen que contactar, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de San Marcos, Avenida Arenales, cuadra 12, Costado del Seguro,
o si no, la Universidad Agraria de La Molina, forestales o técnicos, ¿no? Ingenieros agrícolas, o en otras universidades del interior del país o grupo de investigadores, ¿no? Gracias, Flavio. Si Eliseo, ¿deseas aportar algo? Ya, bien. Otro chico que pueda leer rápidamente su EIA, por favor. No sé, alguien que pueda compartir con la lectura, por favor. No sé si Esther podrá compartir. Ah, interesante lo de Esther, ¿ah? Lo que está presentando Esther en el chat, perdón, en el WhatsApp, es una guía de elaboración de la línea base del marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto lo verán ustedes en el 10º ciclo cuando lleven evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Bien, ¿alguno de ustedes que pueda presentar un EIA, chicos, para ver solamente la línea base biológica, como conversamos con Flavio y creo que ustedes han aprendido? Bueno, también tenemos para otras especialidades, ¿no? Tenemos los reptiles, que son los herpetólogos, los anfibios, que son los herpetólogos. Sí, María, te escucho. No, profesor, yo también había investigado un poco sobre lo que usted nos dijo sobre la Puerta del Pacífico. Ah, ya. Pacífico. ¿Desearías agregar algo aparte de Flavio, María? Sí, en la línea biológica. Bueno, por favor. La empresa dice que los principales invertebrados, como por ejemplo el cangrejo o algunos caracoles, se encuentran en el borde costero de la isla San Lorenzo y también en el borde costero de la isla del Frontón. Ya, entonces María, discúlpame un cinquito. Entonces María, como está hablando de animales invertebrados, ahí tienen que contratar especialistas en zoología, ya, porque son animales invertebrados, que da la identificación, como dice María, de los caracoles, todos los invertebrados que están en la zona del Callao, ¿no? Complementa más, María, por favor. Sí, y al estar en el borde de estas islas, no tendrían alguna influencia, es decir, no afectarían a estos animales. Ya. Gracias, María. Entonces, como María determina, yo entiendo que el zoólogo, el especialista en animales, en este caso invertebrados, está determinando que la zona de la actividad humana, en este caso la península artificial de la punta, no va a afectar el hábitat, la adaptación de estos invertebrados. Pero ojo, eso es lo que presenta la empresa como parte de estudio de impacto ambiental. Pero ese estudio de impacto ambiental va a ser evaluado por la entidad competente. En el caso de Flavio, en el caso de María, como está presentando una construcción, porque es una construcción de una península artificial donde va a haber edificaciones, casas, ¿no? Esas cosas. Este estudio de impacto ambiental ha sido presentado al Ministerio de Vivienda. Entonces, el Ministerio de Vivienda va a, ¿cómo se llama?, a evaluar EIA y le dará su visto bueno o no. Y ahí hay una serie de normas legales que involucran, como los pobladores, por ejemplo, de la punta, como algunos trabajadores de la punta, como pesqueros artesanales, por ejemplo, y quizá algunas entidades ligadas a la punta del Callao, como IMARPE, por ejemplo, quizá, ¿no? Entonces, eso también se hace un estudio muy importante que está normado por ley y que ustedes deben de conocerlo y lo conocerán en el 10º ciclo, ¿ya? María, ¿algo más para complementar, por favor? No, profesor, eso sería todo. Ya, gracias, María. Muy amable, gracias. ¿Algún chico más que quiera leer su estudio de impacto ambiental, como estamos haciendo esta dinámica, chicos, para que ustedes vean? ¿Algún alumno, por favor? Bien, solo les comento que este puerto artificial de la punta, ¿ya?, cuyo EIA se ha sido presentado a vivienda y que todavía está en evaluación, ¿ya? Tiene muchas críticas, ¿ya? Por ejemplo, como les comenté, de los vecinos de la punta, porque piensan que van a alterar el ecosistema llamado humedal, la Poza de la Arenilla. También los pescadores artesanales mencionan que va a alterar su faena de trabajo. Hay un problema de también dónde se coloca la tierra, porque van a cavar tierra del suelo, del agua retirada, van a cavar tierra, y dónde van a depositar esa tierra también hay varios inconvenientes, por lo menos preguntas de la población, ¿no? De la población laboral, los vecinos de la punta, ¿no? Entonces, esto toma su trámite en el aspecto de la ejecución y la aprobación de ley ya.
por lo menos la empresa que propone el proyecto ya lo presentó al ente competente, que es el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda tiene un órgano ya que basa ley en base al estudio científico, también al estudio social, porque hay una línea de base social, a la línea de base física o geográfica, porque también hay factores que no son biológicos, que también se alteran o se podría haber influenciados en este proyecto, como el suelo, la temperatura, el tipo de agua, si contamina o no contamina el agua, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta serie de componentes y otros más forman el EIA, que es especial que ustedes lo conozcan. En otro aspecto, en base a la línea de base biológica, como les he mencionado, la identificación y también la propuesta de la empresa a partir de la EIA de que si altera o no altera, o es una alteración que se podría subsanar, que se podría, digamos, evitar, ¿no? Cuando el impacto se realice en el área que se está llamando a la inversión, ¿no? a la actividad económica humana, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, entonces la próxima semana vemos el problema del agua, ¿ya? El problema del agua. Y ahora quiero hablarles en estos 5 minutitos rápidamente del estudio de riesgo y salud ambiental. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como somos 20 más o menos, 18, vamos a elaborar 4 o 5 grupos, ¿ya? Grupos de 4 o de 5. Ya ustedes se van a unir por afinidad, por amistad, o quizás por cercanía de hogar, qué sé yo, ¿no? Quizás se conocerán antes de la pre, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren, en el MINAM, en el Ministerio del Ambiente, lo voy a colocar en el chat. En el MINAM, en el Google, ya búsquenlo, hay una guía de elaboración del estudio de evaluación de riesgo y salud que se llama ERSA, ¿ya? Entonces, nuestro grupo, nuestro trabajo fundamentalmente va a estar versado en esto. Y esto es lo que vamos a presentar, lo voy a coordinar con los dirigentes de Mi Perú o una asociación vecinal de Mi Perú, porque lamentablemente ellos están intoxicados con plomo y cadmio, también zona de Ventanilla, y están proponiendo que el gobierno regional financie un ERSA, pero hasta ahora no lo hace, lamentablemente. Entonces les vamos a explicar, ya nos vamos a preparar desde ahora, quizá en diciembre, la fecha lo haremos en diciembre para hacerlo con tiempo y hacerlo bonito, y también que ustedes aprendan como parte de su formación profesional y responsabilidad social. Entonces, esta elaboración del riesgo ambiental, en base a la guía oficial del MINAM, Ministerio del Ambiente, lo vamos a repartir en grupos. Vamos a tener, la próxima semana lo definimos 4 o 5 grupos, quizá, como somos 18 quizá, posiblemente 4 de 4 y 1 de 2, o sea, tengamos 5, ¿ya? Gracias, Yanisa, excelente, gracias, Yanisa. Entonces, si somos 5 grupos, ¿ya? 4 se dividirán esta guía de elaboración y lo presentarán como un trabajo interno y en la exposición a Mi Perú. Y un grupito investigará la contaminación por plomo y cadmio en Mi Perú y Ventanilla. Ahora, en esos trabajos yo los voy a asesorar, ¿ya? Yo tengo material, también les voy a dar, ¿ya? Pero digamos, esa guía, ¿ya? Yanisa, esa es la guía del MINAM, ¿no, Yanisa? Del ERSA, ¿no? Sí, profesor del Ministerio. Gracias, delegada. Entonces, la guía que la delegada Yanisa gentilmente ha colocado el link, ¿ya? Ingresan al link, ya yo ingreso en el Google con el tema ese, ¿no? Guía de elaboración del ERSA. Pero ya Yanisa gentilmente nos ha dado el link, creo que lo tienen más directo. Entonces, esta guía lo dividimos en 4 grupos, ¿ya? Y lo exponemos, ¿ya? Y un grupito va a averiguar sobre la contaminación de plomo y cadmio, ¿ya? Entonces, cuando primeramente lo exponemos entre nosotros como trabajo de investigación formativa, y el mismo trabajo,
obviamente mejorado por todos nosotros y con mi opinión, con mi aporte también, lo expondremos en una fecha ahí en diciembre, quizás la segunda semana también ver la disponibilidad de ustedes, ¿ya? Ver la disponibilidad de ustedes para la exposición en una fecha que lo acordaremos mutuamente, ¿ya? ¿Qué les parece, chicos? ¿Está bien la idea? Sí, profe, pero hoy día tendremos que dividirnos los grupos, ¿no, profesor? Sí, justamente voy a esto. Miren, durante esta semana, formen los grupos, ¿ya? Esta semana formen los grupos. De preferencia 4 de 4 y 1 de 2, porque somos 18, ¿ya? Y entonces, la próxima semana, ¿ya? La próxima semana nos dividimos de la guía del MINAM, qué parte le corresponde a cada uno, ¿ya? Y obviamente el que escoja lo de Mi Perú y Ventanilla ya es directo, ¿no? Y eso yo le voy a dar información del ERSA, a los grupos de ERSA, y también le daré información de Mi Perú y Ventanilla, el que coge ese tema. O sea, ese tema lo haremos en conjunto y lo aprenderemos también, ¿ya? Hay temas que son un poquito complicados porque están en primer ciclo, pero lo asimilaremos básicamente de acuerdo a nuestro conocimiento, con esos conocimientos genéricos que yo también les explicaré, ¿ya? Entonces, son las 12:10, no le quiero quitar más tiempo, quedamos en eso, chicos. ¿Ya qué les parece? Sí, Caterine. Sí, yo ya formé un grupo y somos 5, profesor. Ya, excelente, excelente. En todo caso, ay, santo Dios, ya, son 5, ¿no? Ya, no importa. Entonces, la próxima semana, en todo caso, Félix, ¿estás ahí, Félix? Félix, Sí, profesor. García. Sí, Félix, profesor. tú trabajas conmigo en Mi Perú y Ventanilla de Polvo de Cadmio, ¿ya? ¿Ya, Félix? Mi Perú y Ventanilla, cadmio. Sí, la contaminación por plomo y cadmio en Mi Perú y Ventanilla. Tú y yo lo trabajamos, ¿ya? Plomo y cadmio y Ventanilla. Ya, Sí. profesor, ya. Anda Ya. buscando información y también escríbeme al WhatsApp que yo te voy a enviar la información que tengo, ya, para irlo trabajando, ¿ya, Félix? Ya, profe. Excelente. Entonces, los demás chicos ya van a trabajar, como dice Caterín, en dividir grupos, como son ya, Caterín tiene un grupo de 5, quizás los demás grupos de 4 o de 3, no sé. Pero los demás grupos con Caterín nos dividimos en la guía del ERSA en partes. Y esa parte lo vemos la próxima semana. En cambio, Félix conmigo, o si desea también alguien voluntariamente, lo vemos la próxima semana. Vamos a trabajar Félix, yo y alguien que voluntariamente lo quiera en la toxicología del plomo y cadmio en Mi Perú y Ventanilla, ¿ya? Así quedamos, chicos, ¿les parece? Entonces es importante que todos vean esta guía que Yanis ha puesto gentilmente el link en el chat, pero vean todos en el Google el MINAM, la guía de elaboración de estudios de la evaluación de riesgo de salud del ERSA por el MINAM, ¿ya? Esa es la clave, ¿ya? Esa es la clave, como también Félix, y el que voluntariamente desea conocer la toxicología del plomo y cadmio, lamentablemente en Mi Perú y Ventanilla Callao, también lo haremos, ¿ya? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? No les quiero quitar más tiempo, son 12:12, quizás tengan otro curso, no sé. No, profe, creo que eso es todo. Ya, gracias, muy amable, chicos, gracias por su atención. Disculpen nomás, nos pasamos unos minutitos, miren que la clase ha sido intensa. Como siempre nos comunicamos por teléfono, al WhatsApp general con Yanisa o directamente a mi celular o WhatsApp personal, ¿ya? Chicos, cualquier cosita nos comunicamos, estamos trabajando juntos, ¿ya? Gracias por su atención, hasta luego.